tengamos registro. Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Este es el curso de zoología aplicada que dictamos para los estudiantes de agronomía. Hoy día es martes 17 de agosto y son exactamente en mi reloj las 6 de la tarde. Bueno, corresponde hoy día analizar, mejor dicho, comenzar el inicio de los filas que tienen importancia agrícola y agropecuaria. Animales del subreino Parazoa no tienen importancia desde el punto de vista agrícola, del subreino Mesozoa tampoco, y dentro de los eumetazoa, los radiados tampoco, y dentro de el grupo animales bilaterados, acelomado, sí que ahí tenemos un filum que tiene importancia agropecuaria y para la salud humana también. Esto es el filum Platyhelminthes, que quiere decir gusanos planos. Antes de entrar al análisis de este filum, veamos lo que significa acelomado. ¿O no? ¿O lo borré? Sí, lo borré. Ya. Vamos a ir entonces directamente al análisis del filum Platyhelminthes. Como estos gusanos son, la mayoría de ellos, endoparásitos, vamos a hacer una revisión de lo que se entiende por el parasitismo animal o zooparasitismo. Bueno, el parasitismo es un tipo de relación simbiótica. Es una simbiosis. ¿Qué se entiende por simbiosis? Significa especies de vida en común. Dentro de la simbiosis, nosotros tenemos 3 categorías de simbiosis, o 3 grupos de simbiosis. El mutualismo, donde tenemos 2 especies que se benefician mutuamente. El mutualismo para esta especie es obligado. Y donde está la especie A, llamémosle mutual A, está presente la especie mutual B. Y a la inversa. Así que en un trabajo de terreno, encontrando la especie mutual A, vamos a encontrar la especie mutual B. El mutualismo es común en algunos grupos de insectos. Por ejemplo, hay polinizadores que con determinadas especies de planta o determinados géneros de planta establecen relaciones mutuales. Así que el polinizador solo poliniza a esa especie
o a ese género. Y a la inversa, ese género de especie, ese grupo, esa familia de planta es polinizada por el polinizador. Los termites, por ejemplo, estos insectos que se alimentan de celulosa, ellos no tienen enzimas digestivas de la celulosa. Y para eso, ciertos tipos de termites recurren a bacterias que sí tienen las enzimas que digieren la celulosa. Y las bacterias entonces viven en el interior del intestino del termite. O bien recurren a ciertos protozoos flagelados que tienen las enzimas que digieren la celulosa. Las termites no pueden vivir sin estos microorganismos dentro de su intestino. Si los microorganismos no están, estos bicharracos no pueden vivir. Se han hecho algunos experimentos, se han tratado de eliminar, ¿no es cierto?, los protozoos o las bacterias para que el termita viva, la termita viva sin estos microorganismos dentro de él y el animal muere. O a la inversa, se ha tratado de cultivar estos microorganismos fuera del intestino del termita y el animal, y el microorganismo muere. ¿Cómo adquiere la termita estos microorganismos? Cuando nace, el animal nace sin estos microorganismos en su intestino. Se alimenta de la feca de los animales más grandes. O bien, cuando muda, elimina el exoesqueleto, ¿ya? Y el exoesqueleto también cubre la primera porción del intestino en la zona anterior y en la zona posterior. Y el animal entonces se come la caracha, que se llama, se come la parte del exoesqueleto que se elimina, y ahí van entonces los microorganismos que le van a colonizar el intestino y se van a reproducir y van a hacer la digestión de la celulosa. ¿No es una maravilla esa cosa? Después tenemos nosotros la simbiosis, el comensalismo. En el comensalismo tenemos una especie que es comensal y otra especie que es hospedera. El comensalismo vive a expensa del hospedero, pero no le causa ni beneficio ni daño. Para el organismo comensal es obligación vivir asociado a otro organismo. Para el hospedero no es obligación tener presentes organismos comensales. Por ejemplo, nosotros tenemos bacterias que son comensales y que están presentes en la boca, en general en las cavidades del cuerpo. Y el comensalismo es relativamente común. Un caso especial de mutualismo es la protocooperación. La protocooperación, un individuo recibe beneficio, en la protocooperación ambos reciben beneficio, pero no es obligada. ¿Ya? Cuando se juntan, colaboran para un propósito común. A diferencia del mutualismo, los dos obtienen beneficio, pero es obligado para ambos. Y finalmente tenemos el parasitismo. El parasitismo es un tipo de simbiosis donde hay dos especies, la especie huésped
que aloja a la especie parásito. La especie parásito vive a expensas del huésped. Eventualmente le produce un cierto daño, pero no lo mata. Sin embargo, en un tipo especial de parasitismo que se llama pseudoparasitismo, la especie huésped mata, la especie parásita mata al huésped, pero en el momento en que el huésped muere, el pseudoparásito pasa a un estado de vida diferente. Es común en los insectos y se usa bastante en control biológico. Algunas especies de pseudoparásitos se usan en el control biológico. Los taquínidos, por ejemplo, son una familia de moscas que ponen los huevos sobre las larvas de lepidóptero. De esos huevos emergen las larvas de taquínido, se introducen en el interior de la larva de mariposa y se empiezan a alimentar de los órganos internos de la larva de mariposa. Cuando la larva de mariposa va a morir, el taquínido se transforma en una pupa, y al momento en que la larva de mariposa muere, la cutícula de la larva se seca, se parte con el efecto del ambiente, y del interior entonces salen las moscas taquínidas adultas. Este es un caso de pseudoparasitismo. Ahora bien, en el caso del parasitismo, existen tres tipos de parasitismo. Uno es el endoparasitismo, que está representado por los animales que vamos a comenzar a estudiar hoy día. El parásito es interno, vive en el interior del huésped. El ectoparasitismo, el parásito vive en la superficie del huésped, como las garrapatas, por ejemplo, los ácaros, los piojos, las pulgas. En el caso de las plantas, bueno, los pulgones, las conchuelas, las escamas. Y después tenemos el llamado parasitismo social, donde el parásito no vive en el interior del huésped, ni tampoco pegado a la superficie corporal, pero vive en las inmediaciones. En el caso del parasitismo social de algunas aves, que cuando el ave hospedera está empollando sus huevos y el ave sale a buscar el alimento, viene el ave parásito, le bota los huevos y pone los de ella. Y llega la especie hospedero y los empieza a empollar. Y de, este, de esta incubación aparece un ave juvenil que no corresponde a la especie descendiente de la especie hospedera. Sin embargo, la especie hospedera lo cuida, lo alimenta hasta que la especie parásita está lo suficientemente grande como para emprender el vuelo. Lo más raro es que los juveniles de la especie parásita son totalmente distintos de la especie hospedera. Y la madre, la especie, la madre hospedera, reconoce a estos que son distintos como sus hijos, los cuida y los alimenta. Incluso al final, cuando emprenden el vuelo, resultan ser bastante más grandes que
que la madre. Sin embargo, la madre cuando emprende el vuelo, estos hijos los siente y los llora. Bueno, el parasitismo es forma, una forma de relación ecológica y los animales que practican esta forma de vida, como parásitos, tienen adaptaciones. Nosotros encontramos en estos animales adaptaciones morfológicas. Las adaptaciones morfológicas se pueden referir a la forma corporal, al tamaño, a la presencia de ganchos, a la presencia de ventosas, una cutícula resistente que aguanta las defensas de la especie hospedera. Dentro de las adaptaciones fisiológicas, nosotros encontramos resistencia a la baja tensión de oxígeno, por ejemplo, o resistencia a la alta tensión de anhídrido carbónico. Dicho en otras palabras, estos animales consumen poco oxígeno porque viven en un ambiente cargado al anhídrido carbónico y pueden vivir en condiciones de anhídrido carbónico elevado. Dentro de las adaptaciones biológicas, la más importante es que tienen una tremenda capacidad para poner huevos. Y en algunos casos no solo se reproducen sexualmente, sino que también tienen mecanismos de reproducción asexual. Esto hace que las probabilidades que tienen estos bichos de alcanzar nuevos huéspedes abundan. También los huevos son relativamente pequeños, son fácilmente transportados por el agua, en el plumaje de las aves, en el pelaje de los animales. Adaptaciones biológicas. También estos bichos tienen un ciclo biológico que requiere más de un huésped. ¿Ya? Y la exigencia de más de un huésped no se trata de trabas, sino se trata de facilitar la sobrevivencia y la dispersión del parásito. Y después tenemos la adaptación ecológica. La adaptación ecológica más importante es que usan la relación de comer y ser comido para pasar de un huésped a otro. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros comemos un trozo de cerdo que tiene quiste de triquina, bueno, nos comemos el trozo de cerdo con los quistes de triquina, en el estómago y en el intestino se digiere ese trozo de cerdo, los quistes de triquina se disuelven y aparece una gran cantidad de larvas que rápidamente por el torrente sanguíneo se van a ubicar en los músculos de uno. ¿Ya? Como nadie se come a un ser humano, ya pasó la época del canibalismo, bueno, el ciclo biológico se interrumpe ahí, pero no cuando se comprometen otros organismos, como por ejemplo perros, ratones, ¿ya? Cerdos, vacas. Entonces encontramos
adaptaciones morfológicas, adaptaciones fisiológicas, adaptaciones biológicas y adaptaciones ecológicas. Bueno, ahí tienen ustedes la referencia. Estas son referencias en papel. Mientras la biblioteca esté cerrada, no pueden acceder a estos documentos, pero sí en la guía de autoaprendizaje van sugeridas unas referencias de libros electrónicos, ¿ya? Y ustedes pueden tener acceso a los libros electrónicos sin dificultad. Pongan atención a esa situación. Entonces nosotros nos vamos a meter al análisis de los animales acelomados como endoparásitos. ¿Qué significa animal acelomado? Significa que este animal carece de cavidad corporal. Es la situación que yo estoy mostrando acá. Tenemos nosotros la cavidad corporal, tenemos la pared de la cavidad corporal. Aquí tenemos la pared corporal, ¿ya? Constituida por la epidermis del animal, inmediatamente debajo la capa muscular, la musculatura del animal. Entre la pared corporal y la pared del tubo digestivo, que aparentemente en la figura parece que hubiera una cavidad, no, está llena, completa, de un tejido blando que se llama mesénquima. Ahí. En contraposición a los animales pseudocelomados, donde sí hay una cavidad, pero esto no es, es una cavidad que está llena de líquido, pero es una cavidad. Animales pseudocelomados, y aquí tenemos otra cavidad, que es una cavidad conocida con el nombre de cavidad secundaria. Esta es una cavidad primaria, pseudoceloma, y esta es una cavidad secundaria, celoma. Eso lo vamos a estudiar con más detalle en las próximas clases. Pero entonces que les queda claro que un animal celomado es un animal que entre la pared corporal y la pared del tubo digestivo, ese espacio no es tal, sino que está lleno de un tejido blando, de relleno, mesénquima. Dentro del reino animal, nosotros solo tenemos 3 grupos de animales acelomados. Los platihelmintes, los Natostomulidae y los rincoceles. Nosotros Natostomulidae y rincoceles no lo vamos a estudiar, no tiene mucha relevancia para nosotros, sino que vamos a estudiar los platihelmintes. Filum platihelminte, como le dije recién, quiere decir animales planos, gusanos planos. ¿Cuál es la posición en la historia del reino animal? El eje que ven ahí ustedes, el que yo les estoy indicando, es el eje del tiempo. Entonces los platihelmintes se quedaron, ¿no es cierto?, sin continuar evolucionando, a diferencia de otros organismos como nosotros mismos. Se quedaron ahí, como quien dice, a medio camino. Por lo tanto, no son animales que tengan todos sus sistemas orgánicos, pueden vivir y son bastante eficientes como animales parásitos, pero no tienen todos los órganos y sistemas de órganos que nosotros encontramos en animales más evolucionados como nosotros. ¿Cuál es la posición
en la naturaleza de estos animales se han descrito alrededor de 150.000 especies. Lo que hace, no, yo está malo eso, 15.000 especies, 15.000 especies de Platel. Lo que hace dentro del total de especies descritas a la fecha más o menos como en 1,4%. El 1,4% no es un número pequeño si uno examina los porcentajes de otros organismos. Por ejemplo, ya los artrópodos corresponden aproximadamente un 74%. O sea, dicho en otras palabras, el reino animal está dominado en términos de las especies por artrópodos. Donde vayamos nosotros en la naturaleza vamos a encontrar alguna forma de artrópodo. Después, ¿no es cierto?, vienen los moluscos, particularmente en el mar, pero fíjense el salto que se pega de 74 a 10%. Los moluscos también es un grupo ubicuo, sobre todo, como dije, en el mar. Pero inmediatamente después vienen los nematelmintos, o nematodos, con un 7,4%, ¿ya? Y después tenemos nosotros los cordados, el filum al cual pertenecemos, con el 4%, de tal manera que el 1,4% de los platelmintos no es tan escaso el número, comparado con cómo se distribuye el número de especies en el reino animal, con gran dominancia por los artrópodos, como dije. Entonces te presentan estos bicharracos algunas adaptaciones interesantes. Hay un grupo de platelmintos de vida libre, que son habitantes acuáticos, se llaman planarias. Si tuviéramos nosotros en docencia presencial, le pediríamos que fueran a colectar planarias ahí en los esteros, en las acequias que desembocan en la avenida del mar. Son unos gusanitos pequeñitos que viven bajo las rocas. Los platelmintos. Fíjense ustedes, la función, la alimentación. Estos bicharracos presentan un sistema digestivo incompleto. Incompleto. Carece de ano. Tiene un orificio de entrada, ¿no es cierto?, pero no tiene un orificio de salida. De tal manera que por el orificio de entrada entra el alimento y sale el material no digerido. Incluso en las tenias, el sistema digestivo ha desaparecido. No hay. Y estos bicharracos se alimentan absorbiendo los nutrientes del interior del huésped, donde están ellos alojados. Ventilación es el intercambio gaseoso entre el bicharraco y el medio. No me gusta llamarle respiración para no confundirla con la respiración celular. Estos carecen de un sistema respiratorio. ¿Y cómo sacan el anhídrido carbónico? ¿Cómo captan el oxígeno? Bueno, mediante la difusión de estos gases a través de la pared corporal. Ya les dije que estos, ¿no es cierto?, presentan una gran capacidad a vivir en ambientes anóxicos, dicho en otras palabras, ambientes con poco oxígeno y con mucho anhídrido carbónico. Movimiento, fíjense ustedes, presentan un sistema muscular, pero este sistema muscular es poco desarrollado. De tal manera que estos bicharracos no corren, no saltan, se movilizan ahí, y en el caso de la tenia, si usted no las pincha, no las molesta, no sabe si están vivas o no. Pero las planarias, ¿ya?, que son, como dije, platelmientos de vida libre,
se mueven un poquito más, pero nunca, nunca tanto. Presentan un sistema nervioso simple, rudimentario, y presentan órganos de los sentidos, sobre todo en los platelmintos de vida libre. En los platelmintos parásitos, ¿para qué van a querer ojos si viven en el interior, de un huésped? Pero sí, por supuesto, tienen órganos quimioreceptores para detectar el, el alimento. Son animales de cuerpo blando, carecen de órganos esqueléticos. Cumplen con la imagen característica de un gusano, de cuerpo blando, ¿no es cierto? Y que se arrastran con mucho esfuerzo al moverse. Presentan, fíjense ustedes, los primeros órganos excretores que encontramos nosotros en la evolución del reino animal. Fíjense la posición filogenética que tiene este tipo de animales, pues bien hacia atrás en la escala de la evolución, o en la línea de la evolución. Estos órganos excretores están representados por células llamadas células flamígeras. Circulación y transporte interno. Carecen de sistema circulatorio y el movimiento interno de sustancias se realiza por difusión y movimientos interiores del cuerpo. Sistema reproductor. Presentan un sistema reproductor hermafrodita. ¿Qué quiere decir sistema reproductor hermafrodita? Que en el mismo individuo combina órganos sexuales masculinos, órganos sexuales femeninos, pero no se autofecundan. Tienen que tener un partner, ¿ya? Pero el intercambio de gametos masculinos es recíproco, o sea, un individuo le pasa al otro sus gametos masculinos. Quedan recíprocamente fecundados. Ecología, hay un grupo de animales de vida libre que son acuáticos, pueden vivir en ambientes dulces acuícolas, como en ambientes marinos, y parásitos, endoparásitos. Ciclos de vida. Los animales de vida libre, los planteamientos de vida libre tienen un ciclo biológico simple. En cambio, los animales parásitos presentan huésped intermediario. ¿Qué significa un huésped intermediario? Significa que en el ciclo biológico, el individuo en su estado inmaduro, ya vamos a ver qué es lo que significa estado inmaduro, vive en el mismo o en otro huésped que el estado adulto. Entonces tenemos huéspedes intermediarios que alojan a las formas inmaduras y huésped definitivo que alojan a las formas maduras, donde el bicho, ¿no es cierto?, libera después sus huevos. Relaciones con el hombre. Las especies son especies parásitas importantes para la salud humana y animal. Dicho sea de paso, la ciencia de la zoología que estudia los animales parásitos se conoce con el nombre de parasitología. Es un tema bastante importante para los médicos veterinarios y para los médicos de la salud humana. ¿Alguna pregunta, comentario a la hora, a la fecha, al momento? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Usted, como en clases anteriores, había dicho sobre la cistocircosis. El parásito, al expulsar los huevos,
fuera del organismo el periodo de vida igual es corto o hay más durabilidad. Ya vamos a llegar a esa situación. Ahí vas a entender mejor la explicación. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero llamarle la atención? Primero, que los gusanos planos no tienen todos los órganos, no tienen todos los sistemas que encontramos en los animales más evolucionados. Entre comillas, eso de más evolucionado. Primera cosa. Y segundo, eh, aparecen algunos, en este grupo de animales, aparecen los primeros sistemas de órganos que encontramos en el reino animal. Y es muy claro, fíjense usted, la importancia de estos órganos. Por ejemplo, aparece el sistema excretor. Aquí el sistema excretor es bastante simple, pero hay, ¿no es cierto?, células especializadas que se encargan de filtrar, ¿ah?, las sustancias de desecho, las sustancias producto del metabolismo, ¿no es cierto?, sobre todo el metabolismo proteico, y eliminarlas al exterior. Y mantener el pH de la sangre, mantener los niveles de salinidad de los líquidos interiores. Aquí no se puede hablar propiamente de sangre en los líquidos interiores. Ya, primero asunto. Segundo aspecto importante, que aparece el sistema nervioso. O sea, hay órganos, ¿ah?, de los sentidos, y hay una estructura básica que podríamos nosotros interpretar como órganos nerviosos. Pero aquí tenemos un sistema nervioso simple, básico. Y recuerden, estos animales tienen simetría bilateral. Y después tenemos nosotros sistema reproductor. Sistema reproductor. Con estos tres sistemas, ya, aunque sistema bastante simple, el animal es capaz de vivir, de defenderse de los avatares de la vida. Y claro, tiene un sistema digestivo importante también, pero su sistema digestivo está incompleto y, como dije, la astenia desaparece. Ahí tenemos nosotros el sistema digestivo en platelmintos que tienen sistema digestivo. Aquí está el poro de entrada, ¿no es cierto? Ahí está el poro de entrada. Y en este caso, por aquí entra y sale el alimento. Entra el alimento y sale el material, el alimento no digerido. Y este es un verdadero saco. Aquí tenemos intestino, una rama derecha, una rama izquierda, pero sin salida. Y vean ustedes lo complicado que es acá. Aquí tenemos el poro de entrada-salida, ¿no es cierto? Tenemos una rama anterior y dos ramas posteriores. Y cada una de estas cosas se llaman ciegos, dicho sea aparte. Esto es un ciego. Ciego porque no se queda ahí. Estos animales, estos dos sobre todo, pueden consumir, este es el cuerpo de una planaria, pueden consumir alimentos, si tienen la oportunidad, en una gran cantidad respecto del tamaño. Pero todas estas cosas la alojan, el alimento, la alojan en esta estructura, los ciegos. Y, por lo tanto, pueden soportar un periodo sin alimento, periodo relativamente largo. Y esta es una especie parásita. Pero no es una especie parásita que afecte a nosotros, para que no se vayan a asustar. Ahí tenemos nosotros la boca y las ramificaciones del intestino. Se dan cuenta que es relativamente simple la organización interna
No le voy a mostrar más datos de la organización interna respecto, por ejemplo, al sistema nervioso o respecto del sistema reproductor. Solo tienen que tener presente que el sistema reproductor ya es hermafrodita. Ahora, cualquiera, por supuesto, que tiene interés, va y se conecta a internet y pone ahí, qué sé yo, y le va a aparecer unas láminas muy, muy espectaculares. Nos interesan ya las formas corporales y los estilos de vida desde el punto de vista, en este caso, agropecuario, porque estos no son parásitos de las plantas, son parásitos de animales, entre ellos el ser humano. Tenemos tres formas básicas de Platelmintos. Una forma de vida libre, la planarita, muy simpática. Esas cosas que le estoy mostrando yo son fotorreceptores y como que están como medios corridos, así que parece que la planarita fuera viroca. Uno cuando la mira a la lupa, ¿no es cierto?, da esa sensación. Y estas estructuras que están ahí se llaman orejas, y ahí hay acumulaciones de órganos quimioreceptores. El animal es bastante delicado, ¿tá? Es transparente, ahí se alcanzan a ver algunas estructuras del interior del cuerpo del animal, por ahí se alcanza a ver, por ahí está la boca, ellos tienen la boca en el lado ventral, y esta es la faringe. Algunas planarias tienen en el mesénquima algas fotosintéticas, una suerte de protocooperación. Algas fotosintéticas que, como comprenderán ustedes, estas algas tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, le entregan a la planaria oxígeno y nutrientes, y la planaria les entrega anhidrido carbónico y les da protección. Cuando estas planarias verdes se crían en la oscuridad, se mantienen ahí en la oscuridad, las algas, las microalgas, mueren y el animal adquiere el color café. Ese es un ejemplo de protocooperación, porque las algas pueden vivir por su cuenta, ¿no es cierto? Y la planaria también, no es obligada. Y aquí tenemos la forma característica del cuerpo de las tenias. Las tenias. En una tenia nosotros reconocemos la región anterior que se conoce con el nombre de me cansé. No solo me cansé, sino que tengo un blanqueo de memoria. Bueno, el cuerpo de la tenia se caracteriza, ya me voy a acordar de esa región anterior, se caracteriza porque tiene un conjunto de segmentos, pero este no es un animal segmentado, en el sentido zoológico, ¿no? Son otros los animales segmentados, ¿no? Que se conoce con el nombre de estróbilo, ¿no? Esta larga cadena de unidades reproductoras. Cada una de estas es una unidad reproductora, tiene un sistema reproductor hermafrodita. Reciben el nombre de proglótida. Hay algunas tenias donde el número de proglótida es bastante larga. Aquí hay una tenia chica que tiene tres proglótidas nomás. Esta es la proglótida madura. Esta es la proglótida grávida. Vean los huevos en su interior. Esta es la proglótida madura, que se le están formando los huevos, ¿no es cierto? Y esta es la proglótida inmadura. Esta cosa anterior, ya me acordé, se llama escólex. En el caso de la tenia que le estoy mostrando, presenta 4 ventosas, 2 pares de ventosas y una corona de ganchos. Eso se llama, en este caso, rostelo. Entonces el animal empieza a crecer desde aquí hacia atrás. El animal entierra esto en el intestino, en las paredes
de las vellosidades, perdón, entierra en el intestino entre las paredes de las vellosidades intestinales. Y se adhiere ahí. ¿Ya? Y esto entonces queda en libertad hacia el lumen del intestino. Y repito, el animal empieza a crecer desde acá. Esta es una tenia chiquitita. Tiene, como dije, 3 proglótidas. Pero la tenia, la lombriz solitaria, por ejemplo, es un animal bastante grande, que puede medir 4 metros, qué sé yo, y otras tenias, como la tenia del pez, puede vivir en el interior del ser humano hasta 12 metros. Así que usted puede tener un bicharraco enrollado en su intestino. ¿Ya? Entonces, para resumiendo, porque ya estamos en la hora, reconocemos en las tenias 3 regiones corporales: el escólex, ¿ya? El cuello y la proglótida. La proglótida, perdón, repito, el escólex, el cuello, donde crece el animal, y el estróbilo. El estróbilo es una cadena de proglótidas. Las más cercas del cuello, ¿ya?, son inmaduras. Las más retiradas del cuello es la proglótida. La proglótida grávida, que es la que estoy mostrando, es un saco de huevos. En algunas tenias, el estróbilo se corta y puede quedar libre la proglótida grávida y se elimina con la caca. ¿Ya? En otros casos, ¿ya?, los huevos van saliendo por el poro reproductor, van saliendo hacia el lumen del intestino y de ahí salen al exterior cuando el huésped defeca. Podrán notar ustedes la cantidad de huevos que tiene esto. Ahora, en general, ya en un animal que esté parasitado no se encuentra un solo parásito, se encuentran un buen número de ellos, excepto en algunos casos excepcionales, que no está muy claro por qué se encuentra un solo ejemplar, por lo general, ¿ya?, pudiéndose encontrar más de uno, pero por lo general uno. Y de ahí viene el nombre de lombriz solitaria. Y estas son las fasciolas o duelas. ¿Ya? Pero estamos en la hora y de repente se nos va a cortar la comunicación. En consecuencia, vamos a llegar hasta acá. Trabajen la guía de autogestión del aprendizaje y seguimos dándole el próximo lunes. Que tengan Profe, una ¿dónde buena está? tarde. Ah, ¿Dónde está la guía esa? bueno, se la subí. Laboratorio de teoría general. Ah, Laboratorio de teoría o general. en, en la teoría, ya, pero no en la general, sino que en la que dice T1. Ahí Vale, está, gracias. ahí está el material. ¿Alguna otra consulta, chiquillos, chiquillas?